Un guerrero indio llamado Navajo Joe quiere venganza. Quiere acabar con una banda de sádicos forajidos que masacraron su tribu. Como muchas otras películas de western, la historia de Joe tiene como hilo principal la venganza, unido a una gran dosis de acción y violencia, teniendo como resultado un número elevado de muertes, acabando solo Joe con más de 50. Nada más empezar la película nos encontramos con una masacre en un pueblo indio por parte de los americanos, arrancándoles las cabelleras, cambiando el tópico de que los indios eran siempre los malvados. Además, durante toda esta historia nos acompañan unos gritos desgarradores y al mismo tiempo con ritmo de los nativos americanos gracias a la música de Ennio Morricone. Y un tema tratado es el racismo visto desde la brutal colonización del oeste norteamericano. En un discurso en el salón, Navajo Joe reclama que los verdaderos americanos son ellos y sus antepasados, que llevan desde siempre en estas tierras. Al parecer, el director Sergio Corbucci indicó que la trama de la película se basa en hechos históricos, refiriéndose a la política aplicada en algunas zonas del oeste donde daban una recompensa por las cabelleras de los indios. El personaje de Joe tiene similitudes a otros personajes principales de los spaghetti westerns, personajes solitarios, con habilidades de combate casi sobrehumanas. Sin embargo, en esta ocasión es algo distinto. Joe es un indio, y no era común que en los western italianos contaran con nativos americanos y mucho menos en un papel principal. Siempre se los consideraban, y sobre todo en los westerns clásicos de Hollywood, como los enemigos. Puede ser que Navajo Joe no sea el mejor western del italiano Sergio Corbucci, como Django o El Gran Silencio, pero es un spaghetti western muy entretenido y ultraviolento, que ningún aficionado al género debería perderse. Y como la mayoría de los westerns de Corbucci, Navajo Joe tiene un mensaje sociocrítico sobre el racismo y el genocidio de la población nativa americana. Para mí, lo más importante es que, sobre todo, es un western de acción sin límites, que te entretiene. Una divertida película que tiene como héroe a un indio que imparte justicia como se hacía antiguamente. Y al final te das cuenta de quién es el verdadero salvaje en esta historia, con un impresionante enfrentamiento entre el protagonista Burt Reynolds y el enemigo Aldo Sambrell y sus secuaces. Una película que dio una vuelta al género con una excelente música de Ennio Morricone y un final ambiguo e inquietante.